En estos tiempos de locura infinita, con esta cantidad de información alarmista y que nunca invita al optimismo, vamos con un podcast en el que tratamos de llamar a la calma, hablando de aquello que sí podemos controlar para tener una buena salud. No os perdáis ni un minuto. Nuestros hogares son los lugares más importantes y este año nuevo muchos nos hemos planteado cambiar algunas cosas, redecorar o simplemente mejorarlo. Con Carrefour lo tienes más fácil que nunca. Puedes aprovechar para poner a juego todas las camas de tus habitaciones porque Carrefour Tex, su marca de textiles de hogar, comienza el año con un descuento del 40% en todas las sábanas y fundas nórdicas de 100% algodón bio. Descubre más en carrefour.es o visitando tu tienda Carrefour más cercana. Hola, bienvenidos a este podcast. Soy Carmen Osorio, periodista, creadora del blog No Soy una Drama Mamá y autora del libro Mamá sin Dramas. Gracias por unirte a este espacio donde charlo con expertos de distintos ámbitos, desde la educación hasta la salud y el deporte. Hoy tenemos en el podcast a Javier Butragueño, doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Se define como apasionado del mundo de la salud y el bienestar. Con Javier hablaremos hoy de los exposomas, esos factores externos a los que estamos sometidos cada persona desde el momento en que nacemos hasta que nos morimos y que tienen un impacto en nuestra salud. He considerado que este es quizás el mejor momento para hacer hincapié en todo eso debido al cansancio que arrastramos de la pandemia y que quizás puedan hacernos replantearnos nuestros hábitos y que miremos más allá de lo que nos cuentan los medios de comunicación. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Pues muy bien y muchísimas gracias por la presentación y por la invitación. Es un honor estar aquí contigo. Bueno, pues te lo agradezco un montón. Ya te contaba que al final la idea es un poco, ¿no?, que la gente pues viva con un poquito menos de miedo y que todo lo que esté en sus manos, ¿no?, y que además en la mayoría de cosas, es que estamos hablando de cosas gratis, que están ahí al alcance de la mano de cualquiera, pues que las hagamos, ¿no? Yo, si te parece bien, podemos empezar hablando de lo que es el exposoma, porque para muchísima gente es un término que no conoce, ¿sabes? Entonces prefiero hacer una introducción, que lo expliques y ya pasamos a detallar todo. Pues bueno, básicamente lo has explicado muy bien en la entradilla. Es decir, al final el exposoma es un conjunto de factores que hay ambientales y de exposición, pues eso, que estamos expuestos desde que nosotros estamos naciendo, pues desde que puede ser la calidad del aire, la medicación, la actividad física que hacemos, el clima, no sé, el tabaco, el ambiente social, el estrés social que puede vivir en una ciudad. Es decir, son muchos factores que muchas veces se estudian de manera individual y cuando empiezas a estudiarlos de manera unitaria, o sea, en conjunto, te das cuenta y que tienen una gran repercusión sobre la salud. Entonces, realmente el exposoma, nosotros en el artículo, que desde aquí ya tengo que agradecer pues el trabajo de Javi Morales, el de Pedro, Adrián, David, Pedro Bastos y Alejandro, que me gustaría citarles porque el trabajo que hicieron en el artículo es espectacular, pues lo expresamos como, al final, como si fuesen como dos categorías. Una a nivel individual, que tú puedes hacer cambios en ellos, pues es actividad física, el control del peso, las dietas que haces, el estrés, el sueño, los ritmos circadianos, y luego otras que son exposiciones generales que nosotros tampoco podemos hacer mucho porque son, pues eso, el clima, la luz solar, la contaminación ambiental o incluso eso, el ambiente político que pueda haber en ese país, ¿no? Entonces, básicamente ese es el exposoma y todo eso lo tenemos todos y estamos condicionados por ello y muchas veces no somos conscientes. Claro, totalmente. Mira, has dicho lo de la situación política y a lo mejor nadie se lo plantea, pero efectivamente, o sea, creo que ahora en la pandemia estamos siendo muy conscientes de cierto nivel de crispación, de agotamiento y demás, que efectivamente es que nos pasan factura, queramos o no, porque no podemos vivir al margen de todo eso. Fíjate que hace muy poquito yo leía un artículo muy interesante que era cómo afectaban la política en el estrés de la sociedad y influía bastante. Y entonces, claro, el estrés, que es una cosa que normalmente la gente no llega a entender bien cómo influye en su salud, pues yo siempre pienso, aquí en España, pues por ejemplo, los autónomos, ¿qué estrés tienen? Si sienten que si no se pueden poner malos, si se ponen malos creen que van a dejar de perder dinero, no es que lo piensen, es que pasa, que pierden dinero y aquí no tienen ningún tipo de ayudas es una situación de estrés constante y encima viene, por ejemplo, una pandemia como la que estamos viviendo que
podemos estar 7, 20, 30, un mes casi sin poder trabajar, o aquellas personas que tienen long COVID, que hay gente que está 6 o 7 meses con problemas de salud, y si son autónomos ese estrés aumenta. ¿Cómo te afecta eso en tus niveles de salud a largo plazo? Pues oye, se está viendo que tu salud se ve afectada en gran medida y Claro. eso puede repercutir con el tiempo en enfermedades graves. Claro. Y te quería preguntar también por otro término del que hablas a veces, la salud inmunológica, porque ahora todo el mundo habla del sistema inmune y el sistema Claro. inmunológico y tal. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de salud inmunológica? Pues a ver, al final el sistema inmune tiene dos partes, ¿no? Que es uno que es el innato y el otro que es el adaptativo. Entonces, el sistema inmune es súper complejo, pero es súper inteligente. Es decir, que además se puede entrenar. Es decir, hay gente que si seguramente piensas en algún amigo o compañero que tienes que dices, esta persona nunca se pone mala, siempre, o sea, tiene una capacidad de recuperación súper grande cuando tiene a lo mejor un constipado, y hay otros que se tiran, pues yo qué sé, 7, 10 días, 15 días con unos dolores, incluso ahora, en esta nueva situación, te das cuenta que hay gente que pasa pues, por un resfriado y otros bueno, pues que están 6 meses con problemas, ¿no? Y se ha visto, por ejemplo, que un factor condicionante es el exceso de peso. Ujú. Entonces, esto no es, muchas veces la gente habla de gordofobia y cosas de estas por el tipo de noticias y los titulares que se venden, pero si nos fuéramos, por ejemplo, a entender realmente por qué el exceso de peso puede conllevar a una situación de riesgo, nos damos cuenta que se ha visto que en otros virus, por ejemplo, el tiempo de recuperación es mayor porque puede ser, por ejemplo, un reservorio del virus. Es decir, que se puede mantener más tiempo latente en nuestro sistema simplemente porque se mantiene en el tejido adiposo, o incluso que los Ajá. propios receptores que tiene el tejido adiposo hacen que se active con mayor fuerza o mayor potencia. Entonces, claro, ¿cómo se está vendiendo el tema del peso? Pues es que no, es que tienes que bajar de peso. No, no. Posiblemente es que tu calidad de tejido graso tiene que ser buena. Hay gente delgada que tiene un tejido adiposo también que está enfermo. Entonces, eso es lo que la gente no llega a entender porque los medios de comunicación posiblemente tampoco lo entiendan y lo venden mal. Ya, es que ahora según lo estabas explicando, digo, claro, es que tal y como lo venden, parece que hay lo que llaman gordofobia, ¿no? Y no, Claro. no se trata de eso. No, al final el sistema, mira, hay una cosa en el artículo, una de las cosas que ponemos es este exposoma individual, que nosotros lo ponemos como 7 apartados, que podrían ser más, podríamos ampliarlo, pero era la actividad física, es decir, el estado de sedentario, el tema del exceso de peso, el tema de las dietas, el tema del estrés psicosocial, los ciclos circadianos, la disbiosis intestinal, lo que es la microbiota, y el tema del tabaquismo, fumar y demás. Si todos esos términos que nosotros podemos modificar, cuando son negativos, por así decirlo, hay una parte que es que aumentan la inflamación crónica de bajo grado, ¿vale? Ujú. Ese punto es clave. Esa inflamación afecta al sistema inmune, ¿vale? Y ahí es donde hablamos muchas veces de salud inmunológica. Es decir, si nosotros por ejemplo, estamos sedentarios, el exceso de peso va aumentando como aumenta con la edad, comemos comida ultraprocesada, tenemos mucha tensión y mucho estrés, no dormimos lo suficiente, toda esa inflamación va a afectar a nuestro sistema inmune porque se va a ver alterado, es decir, va a estar constantemente trabajando. Y cuando hay algo que está constantemente trabajando, se cansa y se deteriora. Entonces, llega un momento que no funciona bien. Y ahí es Claro. donde hablamos de salud inmunológica. Ajá. Guay. Porque podíamos ir hablando de cada uno de todos estos puntos Mm. relacionados con el exposoma, porque ¿hay alguno que influya más que otro o realmente es el conjunto de todos los que afectan a nuestra salud? Pues posiblemente esto sea de manera individual, es decir, o sea, para mí hay una parte fundamental. Yo te voy a ser sincero, no sé si es porque yo me dedico más al tema del entrenamiento y he estudiado sobre eso, pero yo creo que hay dos para mí que son claves. Uno es el sueño y otro es el ejercicio, el movimiento, ¿vale? Para el sueño, fíjate que si tú entrenas bien, comes bien, a lo mejor no fumas, no haces ningún tipo de las otras situaciones de riesgo, pero no duermes, a largo plazo vas a tener un problema de salud seguro. Es decir, es una variable de que si tú estás 7 días sin dormir, te vas a poner malo. Algo va a pasar, ¿vale? Si tú estás 7 días sin entrenar, no pasa nada.
Si estás 3 días sin comer, posiblemente no pasaría tampoco nada en Grave. salud grave, ¿vale? Es decir, si pasas a lo mejor más días, sí, pero no es tanto como el sueño, ¿vale? El sueño es un momento reparador, un momento en el que el sistema inmune está trabajando, por eso es en ese momento es donde tiene que a lo mejor estar trabajando, ¿no? O cuando hay algún problema, pues agudo en el momento que tiene que solucionar, pero si es un problema que tiene que estar solucionando constantemente durante años, pues ahí empiezan los problemas. Y Ajá. luego... Te iba a Y, preguntar sobre el sueño. No sé si hay un tiempo estimado que digas tantas horas es lo recomendable o sí, es aquí lo que repara. se ha estudiado mucho. Esto normalmente entre 7 horas y 8 horas y media es donde se está viendo que puede ser la mejor franja. Pero sí que es cierto que hay como unas clasificaciones de gente que duerme un poquito menos y que a lo mejor se encuentra bien y no pasaría tampoco nada, ¿no? No tendría que ser tan cerrado, ¿no? Como 7, 8, ¿no? Pero bueno, igual, eso hace muy poquito están saliendo noticias que están confundiendo a la gente, ¿no? Entonces, Totalmente. ¿Dónde, eh, al otro día le escuchaba yo a Marcos Vázquez una noticia sobre esto. El típico claro, titular de si duermes menos de 7 horas y media, no sé qué. sí, Y cuando el artículo luego lo lees y dice otra cosa, que digo, mira, de verdad, o sea, efectivamente. es que ¿cómo buscáis el titular fácil? El clickbait es muy buscado. Entonces, bueno, esto es como lo de la actividad física, ¿no? Ahora también acá ha salido un libro de un autor que habla del ejercicio físico y posiblemente esto es igual. Mira, no, yo siempre, esto es otra cosa que suelo decir, no hay nada, yo no conozco nada a día de hoy que consiga lo que consigue el ejercicio, es decir, la propia contracción muscular, es decir, cuando yo hago un movimiento, hay una serie de situaciones hormonales que se están expandiendo por nuestro cuerpo, pues a través de eso, de las hormonas y todo lo que es el flujo sanguíneo. Si eso no lo consigue hacer ni la alimentación, ni la farmacología, nada, absolutamente nada. Entonces, si tú lo dejas de hacer, tu situación de salud va a empeorar seguro. Entonces, lo que hay que hacer son pequeñas rupturas de ese estado sedentario donde nuestro mundo a día de hoy es muy sedentario y nos lleva, de hecho, a serlo. Patinetes, escaleras mecánicas, ascensores, nos llevan la compra. Es decir, hemos perdido nuestras Esa esencia. oportunidades para movernos. Y Sí, nuestra, es una esencia. Es más, es que justo ayer hice una publicación en mi otra cuenta de Instagram, que tengo dos, y hablaba de que habían cancelado las competiciones de deporte escolar en niños en el País Vasco. Y digo, pero vamos a ver, o sea, estamos diciendo que el deporte es fundamental y sobre todo ahora en pandemia, y estáis cancelando las competiciones en los niños, pero ¿de qué vais? O sea, es flipante. Posiblemente es desconocimiento, miedo, y yo intento tener un poco de empatía. Yo muchas veces pienso, si yo fuera político, ¿cómo lo haría, no? Y sí, porque me intento poner en su situación, y claro, muchas veces cuando dices, buf, ¿qué es peor? ¿El remedio, sabes? O la enfermedad, ¿no? Y entonces, claro, el beneficio-riesgo, cuando tú dejes de hacer ejercicio, el riesgo no se va a ver. ¿Vale? Lo que estamos viendo es que si se contagian hay un riesgo agudo, ¿vale? Que se pueden contagiar. Pero yo no estoy pensando en el riesgo que puede tener que no hagan ejercicio, que no se relacionen con sus amigos, incluso que el estado sedentario que puedo llevar a esos niños puede empeorarles su estado inmunológico, ¿no? Entonces, posiblemente es desconocimiento, no hay un asesoramiento bueno a nivel de especialistas. Por otro lado, es que si no lo cambio y se contagian, se me van a echar encima y yo voy a perder ese estado de poder que yo tengo. Entonces, claro, eso significa que tú estás viendo sobre tus necesidades por encima de las necesidades de la sociedad, que se Claro, tiene que mover, claro. que tiene que relacionarse. Ahora, ¿cómo se tienen que relacionar? Pues esto es igual, esto al aire libre, con mascarilla, si se puede, sobre todo, controlar las personas con riesgo, y luego sí puede ser un poco de distancia, pero se pueden hacer cosas. O sea, y luego si vas a hacer ejercicio, entender que el ejercicio con mascarillas, por ejemplo, las FFP2 ya se sabe. Yo soy el primero que al principio de la pandemia, yo Ujú. decía, nos vamos a tener que acostumbrar a esto porque es que viene algo que no conocemos. Ahora ya hemos conocido, ya hemos hecho estudios, hemos visto estudios en laboratorios con mascarillas. Ya sabemos lo que se produce con las mascarillas, sobre todo con las FFP2 a intensidades altas. Oye, pues
si ya lo sabemos, ¿por qué no mandamos un buen mensaje? A lo mejor necesitamos otro tipo de mascarilla que a lo mejor no proteja tanto, pero si estás al aire libre tampoco pasaría absolutamente nada. Y si vas a hacer algo con intensidades muy elevadas. Lo que no es normal, Carmen, es que yo me vea a una mujer o a un hombre solo por una calle sola con una FFP2 andando. O sea, eso es de locos. Es de locos, es de locos. Bueno, y por no hablar de cuando vas corriendo por la calle y te cruzan de acera, ¿sabes? Como si, digo yo, pero vamos a ver, voy a pasar un segundo a tu lado, un segundo, y vas con una FFP2. No, o sea, ¿de verdad crees que yo en un segundo te puedo contagiar algo cuando tú vas con una mascarilla y te tienes que ir a la acera? O sea, siento que esto nos está alejando de la gente. Mucho, y entonces ahí es donde la pregunta que nos hacemos, ¿se estaban mandando un mensaje adecuado en los medios de comunicación de salud? Es decir, esa persona que tiene ese miedo que se ha cruzado de acera, dentro de estos exposomas individuales o ambientales que estamos hablando, ¿los está cuidando? Porque a lo mejor está comiendo mal, a lo mejor tiene un exceso de peso descontrolado y además con un tejido adiposo pues disfuncional, no duerme las horas que tiene que dormir, fuma, y entonces todo esto No, y que tendrá un nivel de estrés con esto que muy será elevado, altísimo. pues todo esto va a agravar los riesgos de un COVID grave. Es decir, que tú si te infectes esto pueda tener mayor riesgo para ti. Entonces, claro, la situación ahora podríamos utilizarla para vender un mensaje de salud pública muy bueno, de prevención, es decir, los mensajes de preventivos, una medicina preventiva, pero no se está haciendo. Si me preguntan los motivos, no te sabría decir. O sea, yo estoy totalmente descolocado porque... Estamos todos. O sea, el nivel de descoloque y además va en aumento, ¿sabes? En plan, tío, no entiendo por qué estás tomando esta medida. No, es que llevamos 2 años. O sea, llevamos 2 años y yo no he visto en ningún medio de comunicación que te hablen de esto. Es decir, que tienes que tomar el sol, que tienes que intentar estar intenta estar en sitios donde no haya tanta polución, que ya hemos visto que hasta de entre 20 y 30 minutos de un paseo, a lo mejor por el bosque, por un bosque o por una situación de naturaleza, te puede bajar los niveles de estrés bastante. Es decir, esto está estudiado. Esto está estudiado. Es decir, si la gente entendiese esto, bajaría un poco esos niveles de estrés que están siendo tan altos y luego, pues oye, muévete un poco si puedes, si haces algo de ejercicio. Entiende, claro, la gente dice, oye, ¿por qué es tan grave? ¿Hay gente que lo tiene tan grave? Pues oye, porque hay gente que tiene un consumo de oxígeno de 20 mililitros y la gente por minuto por kilogramo de peso y la gente dice, ¿y eso qué es? Pues si es que si no sabes eso, eso significa que tú vas a subir 2 plantas o una planta de un piso con unas bolsas de la compra y no puedes porque te ahogas. O sea, tienes una capacidad cardiorrespiratoria tan baja que en el momento que te entre un virus respiratorio te vas a quedar, pues eso, pues como una pasa. Ya, qué fuerte. Madre mía, es que según cuanto más sé sobre esto, más me enfado con el mundo y con mi propia profesión, ¿sabes? Que creo que no está ayudando nada en absoluto. Pero ¿sabes también el motivo por la rapidez que tenéis que publicar cosas? Sí, Creo cierto, que os obligan a estar es todo tan rápido, tiene que publicarse todo tan rápido sí. y tiene que haber tantos clics para vender que al final te da igual si esto es bueno, si esto es malo, si a la gente le haces un lío, si no le haces un lío. Entonces, ¿cómo reseteas eso? ¿Cómo paras? No, es difícil. Es difícil porque hay estoy completamente de acuerdo que hay muchísima presión en los medios de comunicación y encima, pues eso, tienes que trabajar con la rapidez de ser el primero que da la noticia. O sea, o sea, yo lo recuerdo cuando trabajaba en medios tradicionales que digo, tío, por favor, o sea, me va a dar algo. Pues imagínate, eso ha ido aumentando posiblemente con el aumento de las redes sociales y Claro. con el aumento, con la expansión de noticias, es decir, ahora no solo hablamos de España, tenemos que hablar de lo que está ocurriendo a nivel mundial, pues es de locos. Y entonces la gente, claro, también yo una de las recomendaciones, fíjate, uno de los esposos más posiblemente que también influye mucho es cómo ves, cuánto tiempo ves la televisión, los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque eso te van a generar ansiedad seguro. Porque si no hay... tú piensas que estás expuesto desde pequeñito muchas veces, la gente está cenando con el telediario. Ya. Entonces tú piensas, ¿realmente esto cómo está influyendo
a cómo vive un niño de 10 años que está viendo todo esto. Bueno. O sea, es que de verdad, Eh, es que luego veía una noticia de que una madre encerraba a su hijo en Estados Unidos en el maletero para llevarle a hacer una prueba de coronavirus y digo, coño, perdón por la palabra, pero digo, es que es muy fuerte ese nivel de hipocondría creo que se dice. sí. Digo es muy fuerte, ¿eh? O sea, sobre todo es lo que te digo, es la ambivalencia que tiene el que eso sea tan grave para ti, pero no sea tan grave, por ejemplo, que esté comiendo ultraprocesados todos los días, ¿no? O sea, es decir, lo que tú puedes cambiar y modificar, o sea, algo que tú puedes modificar, no lo vas a hacer, y algo que es no modificable, que es que esté el ¿Que no lo virus, puedes controlar? que no lo puedes controlar, que eso te va a generar mucha ansiedad, pero que puedes hacer cosas para tener una mejor salud y prevenir, si en el caso de que lo cojas, que posiblemente lo vamos a coger casi todos, ¿vale? Si no lo hemos cogido ya, Sí. entonces, es decir, pues oye, si lo cojo, pues que por lo menos lo pase lo menos grave posible y que mi cuerpo sea capaz de enfrentarse a ello, ¿no? Pues para eso tengo que centrarme en estas 7 variables más las otras que aunque yo no puedo controlarlas, imagínate, el clima, yo no puedo controlar el clima, pero hay gente que, oye, teniendo sol, tampoco puede hacerlo porque está trabajando 14 horas. Pues a lo mejor tengo que entender que a lo mejor tengo que tener o tomar algo de sol durante un tiempo, porque al final, Claro. esto es otra de las cosas que todo el mundo habla, ¿no? Esos niveles de vitamina D. Sí, Pero si lo... eso quería preguntarte, porque al final creo que son 15 minutos diarios de exposición al sol, que bueno, yo soy de Asturias y hay semanas que puedes no tenerlo, pero bueno, está la suplementación por un lado y luego que el día que sale, oye, 15 minutitos, ponte los brazos al sol, ¿sabes? Claro, es decir, al final tú piensas que la vitamina D es una cosa y hay expertos que te dicen, ¿no? El 10% se produce a través de, o se adquiere a través de la alimentación, casi un 90% procede del sol. Pues oye, el problema que tenemos es, vale, como es del sol, pues en verano la gente se mete 4 horas expuesto al sol sin ningún tipo de protección. Entonces dices, joder, es que somos unos extremistas que Sí. no nos ocurren más cosas, pues porque yo que sé, no sé por qué, ¿no? Pero claro, es decir, no, vete exponiendo poco a poco para que tu cuerpo, tu piel se vaya adaptando, tu cuerpo se vaya adaptando, y esa es la exposición, ¿no? Al final el equilibrio es el que manda siempre en todo, ¿no? Si tú te expones mucho, yo esto siempre lo digo, el ejercicio, todo el mundo, si le preguntas, ¿el ejercicio es bueno? Todo el mundo te levanta la mano. Y yo digo, y si estuvieras haciendo el ejercicio 72 horas seguidas, ¿sería bueno? ¿A que no? O sea, el ejercicio 72 horas continuadas con una intensidad posiblemente te dañaría el cuerpo. Ujú. Entonces, esto es lo mismo. Es decir, tú 30 minutos de ejercicio diarios es bueno, 30 minutos a lo mejor de tomar el sol es bueno, pero si te metes 4 horas de sol torrándote como si fueses, pues eso, una panceta, pues Bueno, no. entonces no es bueno. O sea, al final te va a dañar la piel, te puede producir un cáncer, es decir, puede afectar a diferentes sistemas hormonales. Entonces, hay que tener un poquito de control. Sobre la vitamina D, que se habla, bueno, eso es de las pocas cosas que se ha hablado así un poquito en medios de comunicación ya desde el principio de la pandemia, pero bueno, tampoco es que se haya hecho mucho hincapié. Ya sé que tú eres más experto en ejercicio, pero bueno, como estás en contacto con muchísimos expertos sobre la vitamina D, ¿qué mensaje podemos trasladarle a la gente? Pues a ver, la vitamina D, o sea, para mí yo creo que lo importante es que si la gente se preocupa también por su salud, pues una analítica sería interesante hacerse. Y una analítica, y si puedes medir los niveles de vitamina D, pues oye, pues genial, porque así sabes si los tienes altos, bajos, muy altos o lo que sea. Normalmente esto, en las analíticas, yo es otra cosa que me llama siempre mucho la atención de siempre, y yo con mis mentores y maestros siempre lo digo, ¿no? Digo, joder, es que yo cuando veo las analíticas y veo los valores de referencia que son tan dispares, digo, me llama mucho la atención que a lo mejor estemos hablando pues de entre 30 y 50, pues, o valores entre 30 y 50, cuando digo, ¿y el que tiene 50 está mejor que el que tiene 30? O da igual, o el que tiene 29 ya es que está bajito. Entonces, básicamente hay que conocerse a uno mismo, hay que hacerse una analítica, lo primero, y luego a partir de ahí ver si necesito suplementación. Hay gente que no necesita y otros que sí. Para eso, especialistas. Hay en momentos tú dices, yo estoy viviendo en Asturias y no puedo y no veo el sol durante estos periodos o estos meses, ¿no? Pues oye, yo te preguntaría, ¿tú sabes cuáles son tus niveles de vitamina D?
Pues si no lo sabemos, no podemos hacer nada. Si lo sabemos, oye, ¿qué medidas podemos tomar? ¿Se puede hacer cuando tú puedas, se puede medir? Perfecto. Si no, pues oye, a lo mejor tengo que hacer algún tipo de suplementación. Ahora, ¿cuántas unidades de vitamina D por día podemos tomar? Pues habrá gente que entre 2.500 y habrá otros que necesiten 5.000 unidades. Y eso lo tiene que llevar un especialista. O sea que uno no puede decidir tomar vitamina D, ir a la farmacia y decir, oye, Hombre, o sí. lo puede hacer, pero tampoco no aporta ningún beneficio extra si tú tienes los valores normales. Es Vale. decir, que te Pero gastes. tampoco pasa nada si, o sea, quiero decir, si tomas de más, si alguien tomase de más, ¿le pasaría algo o no? Pues hombre, habría que ver si los niveles son muy altos. O sea, Ya. es decir, si tú al final hay gente, al final tú puedes hacer, además las dosis se pueden tomar o dosis diarias o como una megadosis que puedes tomar a la semana, o ¿vale? Entonces, eso habría que valorarlo y lo tendría que valorar un especialista, posiblemente pues o un nutricionista que esté especializado en esto o un endocrino. Pero lo que se ve es que un aporte mayor tampoco hace que tú puedas tener un beneficio en tu salud. Que tengas riesgos, pues a lo mejor habría que valorar junto con otras variables de esa analítica, Ujú. ¿vale? Y en respecto al sol, al día, si alguien, por ejemplo, estoy pensando en el sur, ¿no? Que tendrán sol casi todo, bueno, no todos, pero muchos días del año. Oye, que salgo a dar un paseo, voy con los brazos al aire, ¿cómo lo hago? Pues es igual, también dependerá mucho del tipo de piel que tenga la persona y luego, pues eso, el tipo de exposición. Si vas a estar 5 horas expuesto al sol, pues sí, hombre, lo ideal sería tener algún tipo de protección, Ujú. sobre todo que no se quemase. Entonces, yo, por ejemplo, yo he estado 2 años viviendo en Lanzarote, por ejemplo, pues una diferencia muy grande era cuando salías por la mañana a cuando salías por la tarde, a las 4 de la tarde o a las 5. Pues oye, a las 4 o a las 5 tienes que tener más cuidado y tener menos, hay que tener mayor sensación de riesgo de exposición al sol, pero por la mañana, pues oye, puedes estar 1 hora entrenando mientras te da el sol, luego ya te pones tu camiseta y ya está, y no, Ujú. y además tu piel se va adaptando y tú lo vas viendo. ¿Por qué? Porque Sí, al final tú vas viendo incluso el cambio en color, es que simplemente se está adaptando, pero no se está quemando. sí, ¿Vale? sí, Es sí. decir, que es una situación. Es decir, que cada uno tiene que evaluar la situación en la que vive. Y fíjate que simplemente en España la propia exposición del sol ya va a cambiar mucho del norte al sur. Entonces, cada uno tiene que entender cuál es su situación y cómo puede mejorarlo. Los del norte posiblemente tendrán que ir a un especialista. O sea, lo primero, hacer un análisis de sangre. Y si con medición de vitamina D, que hay deficiencia, pues ir a un endocrino y que te vea pues cómo se puede hacer. Y a través Ujú, de la alimentación y a través de exposición o suplementación. ujú. Vale, hemos hablado de vitamina D, hemos hablado también de sueño, hemos hablado de ejercicio, aunque igual si nos da tiempo luego incidimos un poco más, y has hecho mención a la contaminación. ¿Cómo nos influye? Claro, esto, y además esto cómo lo sabemos. El móvil, ¿no? Muchas veces tiene ya registros que te dicen en la ciudad donde estás si el día está Claro. mejor o peor. Fíjate, en Madrid hubo momentos en los que te salían noticias de alerta por contaminación y bueno, pues eso sería interesante. Bueno, ya en muchas aplicaciones del móvil te viene, ¿no? Pues oye, cómo es la calidad del aire? Yo siempre digo que eso, que es, a mí me llama mucho la atención siempre cuando veo corriendo a gente por el centro de la ciudad, ¿no? En Madrid, sobre todo, me llama muchísimo la atención, porque pienso, joder, digo, muchas veces yo mismo me pregunto, ¿esto qué riesgo-beneficio tiene? Es decir, ¿es mejor que salgas a correr por aquí porque no tienes otro sitio? ¿O realmente el riesgo de que tú estés corriendo con una cantidad de coches al lado, que haya esa polución, te puede perjudicar? Y sí que se ha visto que influye, ¿vale? También ya hay literatura científica en el sentido de decir que te puede repercutir en tus vías respiratorias, ¿vale? Al final la polución, quieras que no, pues tú estás tragando y encima cuando tú estás corriendo estás ventilando más, es decir, como tu cuerpo necesita más oxígeno, pues estás introduciendo más oxígeno en tu cuerpo porque tu musculatura y tus órganos vitales lo necesitan. Por lo tanto, si el ambiente está con polución, pues estás introduciendo también Vale. polución que puede ser perjudicial para ti. ¿Qué es lo ideal? Pues oye, estar en espacios un poquito más abiertos, que Ajá. no tengan, pues a lo mejor esa vía de circulación y ya está. Y la gente entonces te dice, joder, pero entonces no puedo salir a correr. Sí, hombre, claro que puedes salir, pero
pero significa que si tú lo haces todos los días y hay mucha polución, no sabemos todavía cuantificar cuál es el riesgo-beneficio. Es decir, si estás en Madrid, pues te puedes ir a la Casa de Campo, te puedes ir al Parque del Retiro, que a lo mejor ahí, que no hay tanta polución, pues y hay árboles que van a proteger de esa polución, pues oye, pues mucho mejor. Claro, claro. Tú ahí en Asturias o en el Santander o donde estés, pues posiblemente tengan más capacidad para irte a espacios un poquito más abiertos. Sí. En Gijón sí hay mucho verde. Hay zonas también, de fábricas y tal, pero también hay zona muy verde. Y Por ejemplo, te vas a correr en China, pues en China tienes, yo me acuerdo cuando estuve en Pekín, pues eso es una nube de humo, pues a lo mejor es mejor entrenar en algún sitio cerrado no, que fuera, pues posiblemente. pues puede ser, claro, claro, claro. Tenemos que hablar también un poco de los ritmos circadianos, que yo creo que aquí la gente está muy perdida con esto y no sé si nos puedes hacer una aproximación. Pues esto, fíjate que es una cosa que cada vez se está estudiando más y para mí es súper interesante. Al final, mm, yo esto lo veo y a mí me gusta mucho observar la naturaleza y animales y demás y todo se mueve mucho por ciclos. Es decir, al final la vida tiene como muchas partes que son cíclicas. Cíclicas. Bueno, y mujeres, fíjate tú que Sí, vosotras sí. durante un periodo de tiempo hay un ciclo que además es fundamental en la vida, ¿no? Y entonces el problema que tenemos es que nuestros estilos de vida también han modificado esos ciclos. Es decir, si yo normalmente los ciclos de luz y oscuridad, que son los más conocidos, se ven afectados por las pantallas del móvil o se ven afectados porque yo siempre tengo luz muy alta, pues esos ciclos se rompen. Hay una disfunción de esos ciclos circadianos que pueden afectar al sueño, que pueden afectar a la salud, pues tanto ocular o incluso del estrés, ¿no? Que suban los niveles de cortisol, y a mí me cueste mucho más dormir, y luego incluso ese cortisol, que es una hormona de estrés, pues me genere una situación mantenida en el tiempo de estrés que mi sistema inmune tiene que estar constantemente intentando reparar, ¿no? Eso, por ejemplo, uno, pero luego, por ejemplo, los ciclos circadianos hay muchos, ciclos de comida, ¿vale? Ahora que se habla mucho del ayuno, realmente Sí. es un ciclo de la comida. Entonces, en nuestra sociedad siempre nos han dicho de eso de comer 5 veces al día o para mantener el metabolismo, pues, que tampoco no tiene lógica, ya se sabe, y es decir, ¿todo el mundo tiene que hacer ayunos? No, no todo el mundo tiene que hacer ayunos, pero oye, que hay ventanas de comida que son ciclos también, donde el cuerpo lo puede asimilar mejor. Y el ejercicio ocurre lo mismo. Hay ciclos, es decir, la gran pregunta es ¿por la mañana o por la tarde? Oye, pues a lo mejor se ha visto que por la tarde, entre las 4 y las 6, para mejorar la fuerza puede ser más interesante, pero a lo mejor el entrenamiento aeróbico para mantener los niveles de glucemia en sangre, pues a lo mejor es a una intensidad por la mañana. Pues esto es súper interesante y cada vez se está estudiando más. Entonces, por ejemplo, si tú te levantas y activas al músculo, el músculo dice, oye, ¿qué tengo que hacer yo ahora? Es decir, realmente tú le estás mandando una señal de que se tiene que activar y hay gente que por la mañana no puede hacer absolutamente nada o al contrario como yo, que yo estoy acostumbrado desde la carrera, que yo me acuerdo que a las 8:30 teníamos natación o judo, pues yo es que a las 8:30 de la mañana es que estoy hiperactivo. Entonces, claro, entonces mi ciclo, para mí, hacer ejercicio por la mañana sería genial. Por la noche me cuesta mucho más. Entonces, cada uno tiene que entender un poquito su ciclo y saber cómo funciona y cómo se autorregula su cuerpo. Hay gente que le gusta más o que solo puede por la noche y no le afecta el sueño. A mí, en cambio, yo hago ejercicio por la noche y yo no duermo. Y O te sea, estoy... conviertes en un búho. ¿Ves? Yo es que soy al revés. O sea, a mí me claro, encanta hacer ejercicio a las 7 de la tarde o... pues al final es educación, es decirle a la gente, ¿es bueno o es malo? No, eres tú, es tu ciclo, es tu forma de entender cómo tu cuerpo entiende que en ese momento haces ejercicio y te va a venir bien porque a lo mejor tú descansas bien, pero yo no. Claro. Entonces, a lo mejor sí que cuando ya hay una enfermedad, por ejemplo, con diabéticos, sí que es importante el horario donde yo voy a hacer ejercicio. Es decir, por ejemplo, en diabéticos tipo 2 cuando hacen ejercicio aeróbico con intensidades un poquito más altas por la tarde, pues puede haber riesgos de hipoglucemias por la noche. Entonces ellos tienen que controlar esos ciclos, ¿vale? Entonces, el ciclo circadiano realmente afecta igual a casi todo que yo haya visto, he leído y estudiado, casi todos los sistemas
del cuerpo, es decir, es que al músculo, al intestino, al cerebro, es decir, o sea, es una cuestión de hacer entender a la gente que tiene que tener ciclos y que los tiene que intentar cumplir y que eso le va a venir bien en su salud. Vale, lo que pasa que sí que es verdad que entiendo que seguir un poco lo que es la luz natural es lo recomendable, ¿no? También. Claro, bueno, pero al final, claro, al final lo que pasa es la vida que tenemos. Pues, por ejemplo, esto se ve mucho en los trabajos por turnos. Claro, la gente siempre que hablo de esto dice, ya, pero es que yo trabajo por turnos. Y digo, bueno, pues tienes que controlar otras variables de salud para compensar que no está tan bien. Es decir, Claro. posiblemente no porque uno te va a afectar seguro, o sea, pero seguro es seguro. Otra cosa es que luego tú tengas otros que de Lo alguna manera compensen, lo compensen o te protejan frente a esa situación que que no por la puedes vida en la cambiar. que tenemos no puedes controlar. Claro, sí, sí, es como lo de la contaminación. Oye, yo vivo aquí y ya está, pues voy a intentar compensar con los otros factores que sí dependen de mí. Efectivamente, y no es tan complicado, ¿eh? Lo que pasa es que la gente al final, como tiene tantas cosas en la cabeza, pues al final es quitarse cosas de la cabeza innecesarias, es decir, déjate de ver la televisión, que nada más que te están contando historias que te están poniendo con más ansiedad, y evalúa un poco tu situación y quiero estar lo mejor posible y tener la mayor calidad posible durante los años que yo viva, ¿vale? Independientemente de que vivas 40, que vivas 80, quiero tener calidad, pues al final lo que se ha visto es que tienes que controlar eso, la cantidad de comida, cuándo lo vas a comer, el ejercicio, cuándo lo vas a hacer, si tienes relajarte y en el sentido de dormir bien es la primera forma de meditación, ¿vale? La gente no es que medito 10 minutos al día ya y duerme 5 horas, entonces ¿qué más te da meditar? ¿Sabes? ¿Qué más te da meditar? Medita por la noche cuando te vayas a dormir y agradece lo que tienes o lo que te ha pasado en el día, lo bueno. Me refiero que también son formas de entender un poco que la gente está con las modas y al final dice, sí, meditas pero no duermes o comes fatal. Pues entonces, ¿qué más te da? Si eso no te va a repercutir tanto en tu salud. Y fíjate que ahora el tema de mindfulness y eso yo creo que es un tema que también habrá que explicar bien y conseguir hacer desde la escuela también, ¿eh? O sea, que yo soy un fiel defensor de los momentos de meditación, de estar presente, de agradecer, de relajar un poquito y bajar los niveles de estrés, ¿no? No, fundamental. En los coles hay muchísimas materias pendientes. También hice un podcast sobre el ejercicio físico con niños que hablaban de pues descansos activos y bueno, una serie de cosas, porque efectivamente, o sea, es que el sedentarismo es otra pandemia que la gente no acaba de ver. Mira, Carmen, si nosotros fuéramos honestos, y yo entiendo que a la gente a lo mejor no le gusta, pero tendríamos que, o sea, en la escuela tendrían todos los colegios. Yo soy maestro, ¿vale? Yo también he estudiado Magisterio de Educación Física, o sea, y tengo compañeros que se dedican a ello. O sea, yo tengo clarísimo que tendríamos que tener 1 hora de actividad física al día. Una en el colegio y ya está. Es decir, eso es salud. Es decir, y encima estarías enseñando. Porque yo pienso, las asignaturas lo que te están enseñando son cosas que supuestamente tú vas a utilizar para tu día a día en la vida, ¿no? Y yo pienso, ¿y el cuerpo? O sea, ¿quién enseña cómo funciona el cuerpo y cómo quererlo y cómo mejorarlo y cómo trabajarlo? Porque a lo mejor hay que darle una vuelta también a la asignatura de educación física. Es decir, Claro. que a lo mejor podemos trabajar de otras maneras, con otras unidades didácticas, haciendo... O sea, es lo que digo yo muchas veces. Yo tengo amigos que hacen unidades de fuerza y los propios profesores le dicen que está loco, que qué hace. Y yo digo, pues eso es un desconocimiento bestial por parte de esos profesores. Y ellos mismos son los que tendrían que intentar potenciar eso, ¿eh? Y yo te digo una cosa, yo sé que esto no sienta muy bien, pero yo a día de hoy, con 40 años que tengo, me ha servido más entender el cuerpo que saberme los ríos de toda Europa. Y No, yo que sí. entiendo que eso es cultura general, pero también entender el cuerpo es cultura, ¿eh? Es Que sí, decir, que sí, que sí, porque luego al final, o sea, al final también hay que entender que el cuerpo va muy unido a la mente. Y entonces, no es casualidad que todo lo que estamos viviendo esté disparando la cifra de suicidios en menores de edad. O sea, es que eso es porque es un... que no, es que como no nos enseñan a querer el cuerpo y a hacer las cosas que a nuestro cuerpo le vienen bien y y además yo es que estoy muy, muy pesada con este tema de que están machacando a los niños, porque es que están creciendo en un ambiente completamente hostil de no muy, abrazos, no toques, ponte la mascarilla, no sé qué, no te muevas, y eso es que va a ser brutal lo que va a pasar. Claro, claro, Carmen, eso fíjate, eso es la exposición a estos factores, ¿no? Entonces,
¿cuándo se van a ver esto? ¿Cuándo se va a poder ver bien esto? Pues posiblemente dentro de unos años. Es decir, y solo esto es lo que va a condicionar a cómo sean dentro de unos años. No, posiblemente las redes sociales también van a condicionar esas posiciones que las que hay que decir, bueno, las puedo gestionar, ¿vale? Es decir, puedo o enseñar, porque yo siempre digo, es imposible decirle a un niño que no tenga un móvil. Es imposible, pero sí que podemos enseñarle cómo o qué puede ver y cómo y por lo menos que exprese lo que siente. Es decir, si eso le hace sentir mal, saber que tiene que dejar de ver eso para hacer otras cosas que le pueden sentir bien, o si le sienta mal, por qué le sienta mal, qué siente cuando ve eso, que lo exprese. Es que yo quiero ser como eso. A lo mejor eso es mentira. Entonces no sabe que es mentira. Entonces hay que Sí, no, es que enseñarle. esto también lo he tratado en algún podcast, hay que educarles la mirada. O sea, si no conoces lo que hay ahí en un móvil y que eso no es real, es como cuando ves una peli, ¿sabes? Cuando ves la peli de Disney, oye, se acabó, tú ya sabes que eso no es real, entre comillas, y punto. Pero en las redes la gente piensa que hay cosas reales que realmente no lo son. Y Entonces, respetar un poco todos los cuerpos. Es decir, ahora hay otra parte dentro de mi ámbito que es el tema del peso corporal, ¿no? Pues que se comparte mucho de pues, fotos pues, con personas que tienen un exceso de peso y que yo digo, a ver, a mí me parece bien. ¿No? Es decir, que me refiero que si vemos otros tipos de cuerpos, si esto lo vemos también en televisión, lo vemos en tal, se puede normalizar un poco el que hay diferentes tipos de cuerpo, igual que en el deporte. Es decir, que esto yo, una figura que pongo siempre del lanzador de peso, de boxeadores, que tienen una composición corporal diferente, judocas. Entonces, no pasa nada. Es decir, lo importante es saber si esa persona que sube esa foto tiene una buena condición física, si realmente está a gusto con su cuerpo o simplemente lo sube porque quiere, pues, un poco de ego personal, de que te den un like y ahora también es lo que vende. Es decir, que hay que evaluar ciertas cosas, pero que yo creo que respetar el cuerpo y que yo creo que todos, hasta la gente incluso que tiene los culturistas que supuestamente tienen un cuerpo tal, están muy obsesionados con su cuerpo e incluso ellos mismos se ven a veces pues pasados de peso y demás. O sea, que fíjate hasta dónde, o sea, los extremos son siempre normalmente no suelen ser buenos, por eso siempre el punto medio de estoy con una buena condición física, la ropa que llevo es la que me gusta, aunque sea más ancha, aunque yo tenga un cuerpo más grande y me ponga una ropa que esté apretada, que esté contento, que esté bien y sobre todo que el resto aprenda a respetar, es decir, que no le critiques, que a él le gusta o a ella le gusta, pues déjale pues que ya se ponga la está. ropa que quiera, Y bueno, ¿no? eso es otro tema que también tocaré en algún momento de las redes sociales. Bueno, ¿tú crees que yo no sé si se nos olvida alguno de los factores? Yo creo que hemos hablado de los ritmos circadianos, el sueño, el ejercicio, la vitamina D. Yo creo que no se nos olvida nada, la contaminación, el estrés. No sé si hay alguna cosa que nos hayamos dejado sobre el estrés. No sé, bueno, el estrés es que lo que te digo, que en estos 2 años, pues yo siempre digo en las redes sociales, yo al final sé mucho de ejercicio, pero al final lo que me he dado cuenta es que como no lo relaciones con otras cosas, pues no consigues nada. Entonces, en el estrés yo siempre digo que en esta época mi recomendación es que la gente se haga un pequeño oasis en algún sitio, es decir, en su casa, si va a bailar, si tú, por ejemplo, en tu centro de podcast aquí, pues que si eso es lo que es un momento de bajar un poco todos esos niveles y olvidarte un poco de todo lo externo, creo que es un momento fundamental para hacer eso. Y sobre todo para entender que los expertos o especialistas en la psicología están para ayudarte, no para juzgarte, ni criticarte, ni decirte que estás loco o no loco. Es decir, simplemente para mejorar y desarrollarte personalmente. Eso creo que es fundamental. Es decir, ahora mismo hay que bajar los niveles de estrés buscando oasis, pequeños oasis. Entonces eso, si es el ejercicio, genial. El ejercicio, es decir, tu media hora de ejercicio donde nadie te molesta, donde tú estás con tu cuerpo, donde estás sintiendo cómo haces el movimiento, pero eso tienes que buscarlo, porque llevamos 2 años donde posiblemente ahora lo más importante es tener fuerza mental y complementarlo con una buena condición física. Es decir, que tengas un buen consumo de oxígeno, que tengas buena fuerza, que tenga buena funcionalidad para moverte y eso posiblemente va a ser lo que te haga estar sano. Es que
La verdad es que ahora se está viendo mucho bueno, que la gente está con las defensas bajitas y entiendo que, claro, es también parte del desgaste psicológico de estar lidiando con esto día a día, que parece que se acaba, pero no se acaba y vuelve, Dos ¿sabes? Además años. eso, que tenemos la sensación de que se acaba en un momento y de repente otra vez como al principio. Y sobre todo, y no es solo miedo personal, es miedo por tus padres, miedo por gente que siempre tienes cerca o gente que conoces que ha fallecido, los médicos que están viviendo, bueno, médicos, enfermeros, o sea, en general todo lo que es las profesiones sanitarias que están viviendo una situación que se verá en el futuro. Esto es como los niños, ¿no? Se va a ver dentro de unos años qué consecuencias tiene, ¿no? Pues desgaste, el burnout, que van a tener que trabajar y que creo que los propios gestores de hospitales tienen que valorar esto para que no se vayan los profesionales o dejen su profesión. Porque esto muchas veces es que la gente, yo tengo amigos médicos que dicen, tío, yo no he estudiado medicina para estar dando bajas constantemente. Llevo 2 años dando bajas. Entonces, el tema de... Esto es un tema muy complejo. Entonces, esto es como en las empresas. Las empresas muchas veces dices, tienes un departamento saludable, de hábitos saludables para tus propios trabajadores. Es que esto tiene que crecer, y más ahora. Y en los colegios también. Bueno, no sé si sabes que nosotros tenemos unos compañeros que tienen departamento de hábitos saludables en colegios. Son de momento privados, pero bueno, va creciendo. Y lo que hacen es intentar eso, ¿no? Descansos activos y enseñar lo que tienen que comer, pues en momentos de a lo mejor un poquito más de crisis. Si hay un estrés muy grande y tú estás comiendo fatal, pues seguramente no va a ir a mejor tu sensación de malestar, posiblemente vaya a peor, porque ya se ha visto esa asociación que puede haber entre la comida ultraprocesada y los estados de depresión, ¿vale? Entonces, o sea, es decir, esto lo tendríamos que hacer desde la base, que es la escuela, y los padres tendrían que exigirlo desde los AMPAs y las propias empresas tendrían que empezar a replantearse mucho todo esto. No solo el departamento de hábitos saludables también podría tomar decisión de decir, oye, ¿se puede teletrabajar? ¿Puedo hacer un trabajo en algunos momentos que quite carga o estrés en el trabajo, pero que sigamos consiguiendo los objetivos? Oye, pues que utilicemos esta pandemia pues realmente para salir mejores, ¿no? Que es lo que se decía al principio y Pero no lo estoy viendo yo. yo tampoco, pero porque yo creo que no estamos evaluando o porque la gente que tiene que tomar decisiones está en la misma situación de estrés muy elevada y no ha podido parar tampoco a pensar y replantearse bien todo. Es decir, hay que parar, o sea, hay que replantearse muchas cosas y para eso hay que pararse y reflexionar sobre lo que estoy haciendo a nivel de empresa, a nivel de gobierno y a nivel individual, ¿vale? Y yo siempre digo, empieza tú. Tú no pidas que el gobierno cambie. El gobierno, pues, posiblemente para que cambie, pues esto no sé. Pero tú, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo moverme más e intentar o sea, intentar eliminar estados sedentarios de mucho tiempo. ¿Lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Vale, elimínalo. ¿Qué tipo de ejercicio puedo hacer? Sé que tengo que hacer mínimo 2 días de fuerza. ¿Lo puedo hacer? ¿Tengo material en casa? ¿No tengo material? Lo puedo adquirir. ¿Cuánto me puedo gastar? ¿30 euros? 2 gomas. ¿Que me puedo gastar 1.000 euros? Pues me compro un banco con pesas, ¿vale? Luego, por otro lado, control del peso. Es decir, esto no significa nada de estético, no significa nada de eso. Significa que el exceso de peso continuado en el tiempo hace que puedas tener mayor situación de inflamación crónica de bajo grado. Por lo tanto, controla tu peso corporal. El que pese 130 kilos y baje a 120, a lo mejor ha mejorado su composición corporal socialmente, no está bien visto, pero esa persona está más sana, ¿vale? Entonces eso, intentar entenderlo y no juzgar, sobre todo, porque la gente pues tiene un peso muchas veces por muchas consecuencias. Luego la dieta, y hacemos resumen, dieta, intenta productos sostenibles del tiempo, de temporada. Intenta no, y cuando termines de comer, intenta no tener esa sensación de decir, buah, me he pasado, estoy llenísimo. O sea, si tú te quedas con una sensación de que todavía te queda un pelín de hambre, pero que lo puedes mantener, genial. Y luego aprende si puedes hacer, pues si quieres hacer periodos de ayuno que están tan de moda, oye, pues te sirven, te valen, te encuentras cómodo, te generan más ansiedad o menos,
Pues si no te genera ansiedad, controla un poco esa ventana, ese ciclo, ¿no? de comidas. El estrés, oasis, búscate un oasis de lo que tú quieras, leer libros, pintar, bailar, amigos, lo que tú quieras. Los ciclos, intenta dormir pues por lo menos esas 7 horas y media, y intentar que sean en horarios de luz, oscuridad real, no la que tú te haces en casa. Entonces, a partir de las 11, pues ya sabes que tendrías que estar en la cama, ¿vale? Y si tienes hijos, pues a las 8 los niños intentar que estén en la cama, y tú pues irte sobre las 10:30, 11, leer un poquito, o pues eso, a mí me gusta mucho eso que dicen, ¿no? Que a lo mejor parece como muy de chakras, pero eso de agradecer, la sensación esa de decir, qué bueno he tenido hoy en el día. Porque siempre hay, por lo menos, quedarte al final de la noche con que siempre hay 2 o 3 cosas que han sido súper buenas, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Y luego el tema de la comida, para que o sea, es decir, la calidad de la comida. Si tú comes ultraprocesado, sabes que vas a enfermar antes o después, y ya lo sabemos. Entonces, no obsesionarte con esa comida real, pero tampoco estar todo el santo día comiendo ultraprocesados. Y luego, pues, otros temas. Nosotros hemos hablado de fumar, las pantallas del móvil, pues intentar evitarlas en lo mayor posible, y ya está. Yo creo que esos son sobre todo los individuales, por hacer un resumen. Sí, no, y muy bien hecho el resumen, ¿no? Iba ahí ya con una pregunta ya para finalizar, que aquí ya te puedes mojar o no. ¿Está la salud en nuestras manos? Sí, yo creo que sí. Es decir, yo creo que independientemente de dónde vivas, de la situación económica que tengas, es decir, yo sé por estudios que el que tiene menos recursos socioeconómicos tiene peor salud, pero también creo que es por un tema de educación. Es decir, si estas personas se educasen bien, independientemente del nivel económico, podrían tener mejor salud o mejorarlo un poco. O sea, yo sé que aquí el estrés, sobre todo económico, es muy elevado, ¿no? Pero se podrían hacer cosas. Si la gente entiende que independientemente de que yo pueda tener menos dinero y tenga que estar trabajando más horas, simplemente a lo mejor rompiendo los estados sedentarios y comiendo mejor, mejoraría mi salud, pues da igual tu situación socioeconómica, en ese sentido de la salud, no a nivel social que tú te encuentras mal, pero por lo menos estás mejorando tu salud y ya estás contrarrestando lo otro, ¿no? Entonces, creo que siempre está en nuestra mano, y de verdad creo que, o sea, yo lo que veo mucha gente que está pidiendo de manera externa sin hacer un trabajo interno de reflexión de lo que yo podría cambiar, y aunque cambies un paso ya está más cerca de una salud mejor, ¿vale? Es decir, y de una situación mejor. Entonces, yo creo que sí, está en nuestra mano, 100%. Pues oye, Javier, es que no hay mucho más que añadir, yo creo. De verdad, genial, me ha encantado esta charla, y además es que cada día que pasa estoy más concienciada, Pues me y, alegro. y de Y verdad que se conciencie la gente que te escuche, sobre todo, que aunque sea, yo siempre digo que aunque sean 2 o 3, pues mira, eso que la gente se va llevando, y no, y poquito a poco. créeme que en las redes sociales podemos hacer mucho, porque yo todos los días y además hay gente que pensará, jo, qué pesada esta, que siempre que corre saca un stories. O sea, lo hago conscientemente porque sé que empuja a otras personas, y a mí me escriben todos los días diciendo, mira, hoy me daba pereza, pero te vi a ti y me fui a andar, o me fui a correr, y dije, joder, es que solo por eso no me cuesta nada compartirlo, Claro. ¿sabes? Pues al final, gente que tenéis esa exposición tan grande en redes, pues es genial. Y luego, a mí, fíjate que me sorprende un poco, yo te lo preguntaba, digo, ¿cómo te ha llegado a ti el artículo tan friki? Porque es un artículo súper friki y súper complejo. ¿Cómo te ha llegado a ti? Digo, a mí encantado de explicarlo. Yo espero haberlo explicado súper sencillo, porque No, si pero tú te bueno, porque pones a leerlo... yo te seguía, no sé si por Mario, que también le entrevisté aquí, Vale, vale. no sé por quién exactamente, pero yo ya te seguía desde hace tiempo, ¿sabes? Genial, Así que... genial. Pues yo me alegro un montón, porque estas cosas que están en ciencia, al final poder explicarlas es súper interesante. Entonces la gente, por lo menos que tenga otra visión a los Sí. medios de comunicación tradicionales, que yo no sé si es porque están, yo qué sé, dirigidos o muy acotados y no pueden decir otras cosas, pero de verdad, es que yo digo, es que esto no ayuda para nada. Es decir, que a lo mejor vuestra labor hoy y en el futuro va a ser mucho más importante para la salud, que a lo mejor escuchar un podcast como este hace que tú te empieces a mover. Por lo tanto, ya es una buena exposición. Sí, y además yo estoy feliz de tener mi medio de comunicación, en el fondo, mi canal de comunicación, y no depender de nadie que me dé instrucciones de lo que puedo contar y no puedo contar. O sea, soy más libre que nunca en ese sentido, y estoy encantada. Mira, tu oasis. ¿Ves? Eso es. Oye, gracias, Javier.
Pues nada, gracias. Joder, muchísimas gracias a ti. Pues yo no sé si tengo nada más que añadir después de este podcast, porque yo creo que lo hemos explicado todo y Javier ha sido muy, muy claro, y de verdad que reconozco que a mí estos podcasts me ayudan muchísimo, así que yo de verdad espero que os haya ayudado a vosotras y que en la medida de lo posible pues vayamos hacia unos hábitos que nos permitan tener una mejor salud. Y también esto pasa por escuchar y ver menos tele y prensa y, en fin, un poco de desconexión informativa. Bueno, ya sabéis que podéis escuchar todos los podcasts en las distintas plataformas de podcasting, Spotify, YouTube, iVoox, etcétera, etcétera, y que me encontráis a mí en redes sociales como No Soy una Drama Mamá. Hasta la próxima.